també, papi. Papi, això també. Sí. No, només la persiana. Ah, vale. Només la persiana. ¿Cuánto más si quiero? Hola, Juanan. Com estàs? Què tal? Me sents? Juanan. Bé, bé. Has entrat en problemes de connexió. No sé si tens alguna connectat. No, jo en principi me vaig bé, no tenc res... No tens res, si t'està entrant o algo. Vale. No. Pues perfecte. Ho podem gestallar, Juanan, perquè tenim molta gent que mos escolta de fora i així tothom mos entén, ¿vale? Muy bien, gracias. Pues nada, Juanan, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y cómo estás pasando este confinamiento, Juanan? Tú eres profesor, lo estás viviendo de una manera especial, supongo, con tus alumnos. Bueno, pues yo estoy en casa, por supuesto, ¿no? ¿Dónde vamos a estar, no? Estoy en casa y la verdad es que sí, que está siendo un trabajo difícil. Primero organizar el colegio, ser capaces de gestionar los 500 alumnos, que todos tengan ese estímulo para poder seguir vinculados al centro, que a la vez no sea una pesadez y que nos permita llegar a ellos y estar en contacto, ¿no? Estamos gestionando más la parte humana, la parte de hacerles notar que estamos cerca, que no tanto la parte pedagógica, que también estamos intentando hacer cosas. Y ahora, de cara al tercer trimestre, estamos programando lo que será ampliar un poquito el currículum, que hasta ahora lo que hacíamos era reforzar un poco lo que estábamos haciendo durante el curso, ¿no? Pero ahora es reforzarlo. Lo notamos un poquito más complicado en ciclo inicial. Primero, segundo y tercero de primaria, porque cuarto, quinto y sexto tienen herramientas tecnológicas, Drive, G Suite, Classroom. Los pequeñitos no tienen tanto, ¿no? Educación infantil, como es todo muy manipulativo, pues vamos haciendo propuestas y retos, pero en primero, segundo y tercero, que es donde empieza la lectoescritura y todo esto, pues nos está costando un poco, pero bueno, ahí estamos, en la lucha. Y mójate, ¿qué opinión tienes tú de todo esto? ¿Cómo ves esta vuelta al cole? ¿Habrá vuelta al cole? Luego hablaremos de baloncesto, pero ¿cómo ves lo otro? Bueno, yo creo que sí que va a haber vuelta al cole, pero va a ser muy al final. Creo que además en Baleares, yo no sé si se van a adoptar medidas de desconfinamiento progresivas un poquito antes que a nivel estatal. Depende un poco de la evolución de la pandemia. Y bueno, yo creo que al final nos vamos a ir un poquito al final de curso. Si realmente nos incorporamos, va a ser a final de mayo o una cosa así. Y de cara a lo que es el curso en sí, sí que para mí es muy importante hacer entender tanto a papás como a maestros que no pasa nada, que lo que no hagamos tampoco lo tenemos que hacer correr para intentar hacerlo corriendo y mal, ¿no? Sino que ya lo haremos el curso siguiente, ¿no? Los de sexto de primaria se irán a primero de eso y en el centro donde estén, en el instituto, pues ya les harán una adaptación, ¿no? De lo que no han podido ver. Y nosotros a nivel de los pequeños, bueno, de quinto para abajo, tenemos tiempo de sobra para recuperar cosas que no hemos visto, que no hemos podido trabajar. Lo más importante ahora es la salud y también la salud mental de los niños, ¿no? Que llevan mucho tiempo encerrados y que hay que ayudarles en este sentido, ¿no? No solo en el nivel curricular, que creo que está en un segundo plano. Bueno, vamos a empezar por lo último. Ahora estabas preparando con Ángel Jareño pues las convocatorias de este verano. ¿Cómo queda todo esto? ¿Cómo lo ves? Supongo que lo que es la competición en sí queda suspendida. Los europeos, mundiales, todo esto no creo que se celebren, pero bueno, ilumínanos un poquito con este tema, a ver cómo lo ves, porque también pendientes habrá concentraciones de selección, por ejemplo, U12, U13, U14, como se venían celebrando en
Normalmente solía ser a finales de julio, principios de agosto, por ahí. Sí. Bueno, a nivel de la U16, que es lo que ahora a mí me corresponde como técnico, ¿no? Como tú bien dices, con Ángel Jareño y con Carles Flores, que también está con el equipo técnico, entrenador del Barça. Bueno, nosotros todavía no tenemos ninguna comunicación oficial de que el Campeonato de Europa se haya suspendido, ¿no? Nosotros el Campeonato de Europa empieza la segunda semana de agosto, es de los últimos campeonatos a disputarse. La FIBA todavía no... Sé que esta semana tenían una reunión y a final de semana nos dijeron que sabríamos algo. Hombre, nosotros en este tema somos pesimistas, ¿no? Porque es una competición que junta muchísimas personas y jugadores de diferentes países. A nivel de logística, nosotros nos tocaba Macedonia este año, Skopje, y no sé cómo serán capaces, ¿no?, de prepararlo allí, aunque más o menos nos hemos informado y hemos visto que en Macedonia no hay demasiados contagios, pero sí que es verdad que la crisis económica que nos vendrá pues también supone ser capaz logísticamente de organizar este campeonato. Somos pesimistas, pero todavía no se nos ha comunicado, ¿no? A nivel de U15, U14, U13 y U12, en las conversaciones que yo voy teniendo regularmente, sobre todo con David Soria, que ahora es el nuevo responsable desde que yo estoy con los mayores, bueno, pues la idea también es lo mismo, ¿no? No somos demasiado optimistas, somos un poquito pesimistas en la situación, ¿no? Porque, bueno, tanto va a nivel de organización como, fíjate, que U13 y U12 se concentran en Guadalajara, que ahora mismo es un epicentro de la pandemia, ¿no? U14 también, el último BAM que se hizo, la última actividad de U14 también se hizo en Guadalajara, que también es un espacio que podemos tener ahí. Y en principio, con la U15, en el torneo de la amistad, nosotros, España, éramos organizadores. Claro, la amistad piensa que es Grecia, Italia, España y Francia. O sea, estamos hablando de 3 de las 4 selecciones que tenemos más nivel de contagios, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo es complicado, ¿no? Yo lo veo muy complicado, pero también te digo que oficialmente todavía no tenemos una información que nos diga 100% que esto va a ser así, ¿no? Bueno, si es por sitio, en Mallorca tenemos la suerte de ser uno de los sitios mejor conectados y con menos contagios de toda España, y entonces yo creo que es un buen momento de soltársela por ahí y decir, bueno, pues vámonos a Mallorca este verano, o a Menorca o a Ibiza, ¿no? Ojalá. Bueno, tú sabes que la federación ha hecho pasos continuos, ¿no?, en intentar traer a selecciones. Ya lo hicimos en el torneo en el que comenzamos un poco el trabajo de Eddie Freshman contigo, y en principio para este año estaba previsto una actividad en Menorca y otra actividad en Ibiza de la selección que prepara el Mundial, la U17, y de la U18, que también estaba preparando europeo. Es decir, que teníamos actividades y la federación está muy abierta, ¿no? También estamos muy atentos a las diferentes situaciones que se puedan producir de cara al Campeonato de España, de selecciones mini. Es decir, que Baleares, como tú bien dices, somos un espacio ideal, ¿no? Y ahora mismo que tenemos que tendremos este problema a nivel de hoteles y de infraestructuras de turismo, y bueno, puede ser una buena, el deporte y sobre todo el nuestro, el baloncesto, puede ser una buena vía. Bueno, ahora mismo creo que es muy prematuro todo, ¿no? Creo que ahora estamos intentando arreglar el problema, ¿no? Y luego se darán las circunstancias, ¿no? Yo, ojalá, ¿no?, que en mes de junio por ahí podamos tener algo, y yo creo que la Federación Española, en la medida que pueda, va a intentar sacar el máximo de actividades, ¿no? Y a nivel de FIBA también están intentando. Por eso yo creo que no han dado todavía el paso definitivo de decidir suspender todo, porque creo que van a intentar agotar pues todos los plazos posibles, ¿no? A ver. Claro. Vamos a ir de atrás de delante a atrás. Has hablado de la selección U17 que tenía que venir a Menorca a preparar el Mundial,
Y bueno, tú fuiste ayudante de David Soria el año pasado, de este grandísimo triunfo, de Dani Miret, perdón, sí, de Dani Miret, con este gran triunfo en el Europeo Sub-16, con una selección, bajo mi punto de vista, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero que, bueno, tenía un foco de talento muy claro, pero no era una grandísima selección de decir, estos 12 tíos van a llegar o serán cracks, tal. Yo, por ejemplo, a ver, está Juan Núñez, pero Juan Núñez es un año más pequeño, porque este año, no sé si supongo que volverá a estar con las dos o solo irá con la 17, no sé. Solo iba a ir con la 17, porque... Solo con la 17. Porque el Real Madrid, como política, y me parece una buena política, no deja que todo el verano estén en alto rendimiento, porque luego hay que descansar. Claro. Y solo pues entonces, Juan Núñez me parece el jugador seguramente con más talento de esta generación, pero también estaba el balear Cristian Hernández, que es un jugador también espectacular, estaba en CAI Zaragoza, y bueno, luego estaba Caicedo, Rubén Domínguez, pero el resto de jugadores eran jugadores, bajo mi punto de vista, tú nos puedes iluminar que has trabajado con ellos y habéis hecho un trabajo espectacular, creo con una selección que no era para ganar el oro. Sí, bueno, nosotros las expectativas al principio eran las que tú comentas, ¿no? Al principio, desde la federación, cuando se nos propone coger esta generación, lo primero que se nos dice es que es una generación complicada, ¿no? De las más complicadas para competir, y que la federación pues tenía un cierto recelo a ver cómo podíamos gestionar, ¿no? Que el primer objetivo era la clasificación para el Mundial, y a partir de ahí pues bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero el objetivo era quedar entre los 5 primeros, y ya era un éxito, ¿no? Para lo que era la federación o lo que planteaba la federación con la generación, ¿no? Nosotros dudamos muchísimo en la elección de los jugadores. Creo que hemos sido la generación que más hemos movido jugadores. Cristian, por ejemplo, que al final resultó un jugador importante, es un jugador que se incorpora tarde, ¿no? Dentro de la generación, se incorpora en el mes en Iscar, que tampoco hace una gran concentración, pero luego ya donde explota es en Belegarde, en el torneo que hacemos en Semana Santa, ¿no? Y como el caso de Cristian, nos encontramos con diferentes, ¿no? Porque Michael Caicedo piensa que no va con la selección catalana al Campeonato de España. O sea, que es un jugador que hacemos una apuesta por él, no te digo que a ciegas, porque no es verdad, porque lo conocíamos, pero sí que era una apuesta arriesgada, ¿no? Un jugador que un poco la sensación que da es que es indolente, que es un poco egoísta, con grandes condiciones atléticas, sin tener muy claro el nivel técnico que nos podía aportar. Bueno, viendo sobre todo la carencia que teníamos, que era el juego interior, porque la realidad es que la línea exterior, una vez que Caicedo se incorpora y nos empieza a dar prestancia, y que Cristian empieza a sumar, la verdad es que teníamos dos muy buenos bases, porque Toni Nespler es base de Manresa y es un base de muchísimo nivel, que creo que es el tapado un poquito de la generación. Si el físico le ayuda, porque tiene algún problemilla físico de manera de caminar y de correr, pero nos puede ayudar, o sea, nos puede dar un crecimiento como jugador importante. Y luego con Rubén Domínguez teníamos, entre comillas, porque lo tuvimos que gestionar también, teníamos puntos, ¿no? Teníamos una línea de tirador que era muy solvente, porque además ya tenía la experiencia del Campeonato de Europa anterior, ¿vale? Incorporando a Cristian, incorporando a Caicedo y un chico como Iker Montero, que era un tirador más o menos fiable, pues en lo que nos centramos es en conseguir a ver cómo podíamos jugar contra los físicos interiores, sobre todo 4 y 5 que nos íbamos a encontrar, ¿no? Y entonces no llegamos más que a la conclusión más clara que teníamos que ir a saco. Entonces planteamos una defensa mega agresiva, con líneas de pase muy expuestas, con trabajo de defensa de bloqueos provocando 2 contra 1 continuos, con defensas alternativas continuas desde 1-3-1-1 para provocar 2 contra 1, reincorporándonos a 1-1-3-1 o a una individual, dándoles un puntito extra de agresividad, ¿no? Entonces el resto de jugadores que buscamos eran perfiles que fueran pues killers pero de defensa. Es decir, chicos que fueran con el cuchillo, ¿no? Y ahí tienes pues a Guillem
o tienes a Pablo Tamba, eran chicos que iban a la guerra y que lo tenían claro y que tenían un rol bastante claro en este sentido, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, Tony Naspler es buen defensor y lo puede hacer bien, a Juan le cuesta un poquito más. Entonces necesitábamos rodear a Juan de gente que nos diera mucha actividad, muchos deflexion, muchas acciones que pudiéramos llegar a muchísimos sitios, ¿no? Y en los jugadores interiores, viendo que no teníamos altura, que no había manera de encontrarla, porque es que no había manera de encontrarla, nos fuimos a jugadores de más o menos 2 metros, que dentro de un campeonato de Europa cadete ya te puedo decir que son pequeños para jugar de interiores, pero de este perfil, pero que nos dieran mucha agresividad también, que defendieran siempre por delante, que tuvieran pocas manías a la hora de meter manos o a la hora de incluso exponerse con faltas y bueno, y tanto Owen como Pablo León, que son un poco estos perfiles. Caicedo nos ayudó también en la posición de 4. Un chico de primer año, que es Eddie Valentino, que es un chico que ahora está en Torrelodones, que vino a pegarse y lo hizo genial este chico. Pues bueno, nos dieron este perfil. Y luego, para mí lo más importante o lo que realmente nos dio la calidad fue la sensación de crear equipo, ¿no? Esa situación de gestionar el grupo para que nos diera esa química especial que a lo mejor otros equipos no tenían, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que conseguimos fue crear ese sentimiento de grupo, ¿no? Y lo llevamos muy al límite eso. Hicimos muchas dinámicas en este sentido y ellos se lo creyeron mucho. Y bueno, y luego también el factor suerte, también te lo digo, porque en los octavos de final estuvimos a una canasta de que nos empatara Alemania, en cuartos de final hubo la famosa acción del saque de banda que pisó la línea el defensor y que le pitaron la técnica, entonces que hubo un momento en el partido que estuvimos 7 abajo, entonces ahí parecía que lo perdíamos y al final fuimos capaz con Juan sobre todo, que nos dio muchos puntos ahí en acciones de bloque directo, de recuperar. Y luego una vez pasado eso y llegado al Mundial, o sea, clasificados para el Mundial, no nos paraba nadie. Estábamos con un subidón que creo que nos dio el puntito para semifinal y final. Que te iba a preguntar, ya has empezado a hablar un poquito en temas defensivos, etcétera. Me gustaría que me hablaras un poquito porque tú, vamos a ir para atrás ahora, cuando has sido responsable de las generaciones U12, U13, U14 y has trabajado muchísimos años con estas generaciones, ¿qué es las características importantes que gestionáis cuando veis jugadores de U12, de U13, de U14 y luego, evidentemente, cuando os sale alguien espontáneo que no habéis conocido o que no habéis detectado en U12, U13 y explota en 14, 15 años? ¿En qué detalles, sobre todo, os fijáis mucho? Porque, claro, todo el mundo piensa solo en el físico. El otro día con Ángel Cepeda fue muy insistente en el tema de que el físico es fundamental. Campacho solo hay uno. Pero bueno, evidentemente en las selecciones españoles no hay 12 tíos de 2 metros jugando 2 bases. Sí. ¿Cortado? ¿Me has oído que se ha cortado un momento? Sí, se ha cortado un segundito al final. Pues bueno, entonces creo que hablaba de las características importantes del talento en estas generaciones prematuras donde todavía les quedan muchas cosas que desarrollar a los chicos físicamente, y técnicamente y tácticamente. ¿En qué es lo que más valoráis? Bueno, hay diferentes aspectos, ¿no? Primero que el equipo, cuando estás trabajando en U12, U13 y U14, no es solo los técnicos. Hay un equipo médico, hay un equipo biomédico, hay un equipo de preparadores físicos, de fisios que nos ayudan, porque de lo que se trata de nuevo es de crear un grupo de jugadores en donde tú hagas una serie de informes que queden impregnados dentro de la generación, ¿no? Para Juan, espera un segundo. el que venga después o el que gestione... Vale. Tenemos problemas con la conexión. No sé si te está pasando algo, pero tu conexión ahora teníamos problemas. Ahora está bien.
Perfecto, puedes seguir, puedes seguir. Vuelve a empezar con el tema médico, por favor. Sí, nosotros lo que procuramos, bueno, cuando yo he sido responsable era un objetivo claro y ahora David Soria está igual, es tener pues, un grupo bastante amplio de entrenadores que vengan a trabajar en la actividad, ¿vale? Digamos de una serie de biomédicos que toda la clave, ¿no? de lo que tenemos o de lo que queremos trabajar en futuras generaciones, ¿no? Está claro que hay que crear un esqueleto de generación y eso es lo que unos, ¿no? que nos puedan dar una línea de lo que tenemos en la generación y luego crear un grupo amplio de niños a observar, ¿no? Yo siempre digo que no tenemos una bola mágica, pero claro, si lo miramos entre varios técnicos ya es más fácil de desgranar el que tiene mayores cualidades y mayor capacidad de competición, porque también se mira un poco cómo son capaces de afrontar, ¿no? Una concentración en la que aunque no juegues partidos, te pones la camiseta de España y te pones a entrenar y a jugar partidos, da una cierta presión, ¿no? Y eso también se evalúa y se mira, ¿no? Pero lo más importante a la hora de observar es tener muchas miradas de diferentes ámbitos, ¿no? Y que eso nos permita crear un informe lo más completo posible, ¿no? Luego es verdad que la última palabra siempre la tiene el responsable. En los años que estuve yo, pues yo, y en los años que ahora está David, pues David es el que acaba filtrando toda la información y llevándola un poco adelante. Nosotros ahora, por ejemplo, en la U16, la verdad es que pues, la información que nos ha llegado es súper completa y nos da muchas líneas para lo que hemos hecho luego de convocatorias. Es verdad que la U16 actual, entre comillas, es más sencilla, ¿no? A la hora de necesitamos o nos faltan tres cositas para completar. La anterior de 2003 era muy heterogénea y había que buscar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que ese es un poco el camino, ¿no? Que desde que tengan 12 tengamos un esqueleto, que son los 4 o 5 jugadores muy claves, y luego a partir de ahí crear un volumen de jugadores que unos se van incorporando y otros se van alejando en función de lo que va surgiendo, ¿no? Porque van creciendo y te van apareciendo jugadores. Te puedo decir que de la generación actual 2004, que en la última convocatoria se hayan incorporado a lo que hicimos en su momento 3. Es decir, que de 15, 12 estaban en U12. Y eso, pues eso da mucho nivel. Y te digo, otras federaciones no lo hacen, ¿eh? Es decir, nosotros ahora estamos muy acostumbrados a que esto se produzca, porque desde Cuyén, en su momento, pues se va haciendo en la Federación Española, pero Francia empieza en U14, Italia empieza en U14, Grecia empieza en U14, U15. Es decir, los países no se ponen tan pronto como nosotros, ¿no? Y luego los campeonatos de España de selecciones autonómicas. Eso es una prueba de muchísimo nivel para poder observar a los chicos en nivel de presión, en nivel de tensión, en el mismo espacio, en el mismo campeonato. Y la verdad es que eso tampoco se hace en todos los países y nos da una ventaja, ¿no? Y creo que en esa química que te dije o que te he comentado antes, esa química que teníamos en la 2003, no surge solo del trabajo que hicimos Dani Miret, Xavi o yo, ¿sabes? Surge también de cuando eran U12. O sea, eso ya lo tienen impregnado, aunque se hayan incorporado unos cuantos, porque el año pasado es verdad que se incorporaron unos cuantos, Rubén, Tony Naspler, Owen, Aquino, Pablo León, estos chicos ya lo llevaban de serie desde que tenían 12 años yendo a todas las convocatorias. Juan Núñez, aunque es de primer año y no es de esa generación, sabe lo que es, o sabía lo que eran concentraciones continuas de federación, ¿no? Y eso le da muchísimo nivel. Y vamos a hablar de características físicas, de características técnicas y de características tácticas. Por ejemplo, vamos a hablar de técnicas. Para mí, en los últimos años, al menos desde que soy consciente de que es muy importante, para mí, el talento dentro de una característica técnica, táctica, digamos, para mí es fundamental la mirada.
Es decir, porque la mirada te permite saber lo que pasa y además poder hacer cosas que sin ver no podrías hacer. Entonces, ¿cómo veis vosotros estos detalles? En un campeonato de selecciones autonómicas analizáis al dedillo, porque hay que tener en cuenta que hay equipos o hay jugadores que compiten en preferente, que pueden ser susceptibles de ser seleccionables y a lo mejor en 5 partidos es complicado. ¿Manejáis más vídeo? ¿Manejáis qué tipo de información manejáis o solo para poder analizar este tipo de cosas? Y sobre todo, ¿qué conceptos son importantes? Por ejemplo, la mirada, las pausas, etcétera, en lo que analizáis. Bueno, a nivel de saber, nosotros antes del Campeonato de España, por ejemplo, en el Mini, que es donde a mí me ha tocado hacer mucho seguimiento, en el Mini ya tenemos la información previa. Es decir, nosotros nos hemos comunicado con los directores deportivos de las diferentes comunidades, ¿no? Para saber qué hay y qué jugadores tenemos que mirar más, ¿no? En la época en la que yo empecé, que estaba José Silva, él tenía más libertad, ¿no? Porque estaba centrado en ese trabajo y tenía más libertad para poder ir a las diferentes comunidades a observar a los niños antes del campeonato, ¿no? Los años que me tocó hacer a mí, pues no había esa posibilidad, porque había un cambio en la federación de presidente y de gestión y de todo, y nos tocó un poquito pues aguantar, ¿eh? Y teníamos que llevar un poquito la comunicación a nivel más telefónica y a nivel de correos electrónicos, ¿no? Y ahora que la federación ha ido creciendo y evolucionando dentro de la nueva legislatura de Jorge Garbajosa, pues David Soria, que es el responsable, ahora puede viajar, ¿no? Entonces David Soria antes de los campeonatos no puede ver a todas las federaciones, porque no llega a todas, pero sí puede ver bastante, ¿no? Y las que no ve, se comunica con los directores deportivos. Es decir, que cuando vamos a ver el partido, no vamos a ver a 12 y 12, vamos a ver a 2, 3 jugadores de cada, aunque de repente nos guste alguno diferente al que nos ha comentado el director deportivo, ¿vale? Y luego a la hora de fijarse, cuando estás mirando el partido, te fijas en diferentes aspectos, ¿no? Para mí es muy importante el niño que tiene control del juego. No solo que sube el balón, ¿no? Sino que tiene control del juego, de lo que está pasando en la pista, ¿no? Uno de los detalles es el que comentas de la mirada, que para mí coincido al 200% que es fundamental, pero también el timing y la pausa a la hora de jugar, ¿no? Estos niños que es con facilidad son capaces de leer, ¿no? Que hay que hacer una finta, que hay que salir por aquí, que no van siempre a la misma velocidad y a saco, ¿no? Y sobre todo, si a eso lo observas en un campeonato de España donde el estrés y la tensión, porque están los papás allí gritando, está el pabellón este que retumba con la camiseta de la Federación Autonómica, en una situación nueva para ellos, si empiezas a ver a niños que tienen esa manera de gestionar y esa tranquilidad a la hora de jugar, ya es el primer indicio de que este niño tiene talento para ir aprendiendo y haciendo cosas, ¿no? Luego hay otro detalle que a todos nos maravilla, que es la creatividad. Yo una de las cosas que más me fijo es aquel niño que aporta algo nuevo al juego, que lo ves y dices, oh, este chico ha hecho algo que otros simplemente van y rompen hacia derecha y no hay ninguna lectura y van hacia abajo y tal. No, pues este ha hecho un step back, este ha buscado una acción de pase sin mirar. Bueno, pues eso también es un aspecto que miras, ¿no? Y luego miras el cuerpo. Es indispensable en el baloncesto que no todos pueden ser el pequeñito jugón mega creativo, y entonces hay algún jugador que le ves un poquito corto todavía de detalles técnicos o un poquito por debajo de otros en algún aspecto, pero ves ese cuerpecín que va a tirar hacia arriba, ves al padre, que también esto es una de las cosas que nos fijamos, ¿no? Cuando salimos con la mochila parece que no miramos, pero estamos mirando, ves al papá que va a saludar a la mamá y los ves enormes. Y entonces pues ahí también te llevas un poquito la información al informe de, ojo que los papis son muy grandes, que el niño tiene pinta de crecer mucho y que ahora mismo técnicamente todavía le faltan cositas, pero ese cuerpo se va a poner muy grande. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Son un poquito los aspectos que... Trabajando contigo con el Freshman, una de las cosas que más me ha gustado es que has trasladado a este trabajo todo el trabajo que hacéis en la selección española, y hemos podido vivir contigo
todo ese trabajo, digamos, ¿no? Que es que desde Escariolo hasta la U14-15, porque yo no sé hasta qué punto la 12 o la 13, pues trabajan según qué tipo de situaciones, ¿no? Pero desde Escariolo hasta la 14, por ejemplo, la 15, no sé, la que tú digas, tenéis una línea de trabajo. No es cada seleccionador va montando tal, y en este caso, pues tú tiraste por ahí también con el freshman y nos enseñaste un poquito todo ese trabajo, que es, por ejemplo, las situaciones de bloqueos flare, las situaciones del Spanish pick and roll, etcétera, etcétera, ¿no? Háblanos un poquito de todo ese trabajo que a veces es lo que ansiamos muchísimos clubes, conseguir un estilo de juego tal, y es tan complicado. Sí, bueno, la verdad es que hasta la U12 hace cositas, pero no hace cositas de este tipo, ¿no? Hace cositas del perfil de spacing, ¿no? Jugamos un poquito con la U12 y con la U13, pues a los espacios, ¿no? A que entiendan que ha acabado el mini, porque con la primera concentración es decirles, chicos, se acabó el mini, balón grande, aro grande, y nos vamos a poner a jugar a baloncesto más táctico, ¿no? Y se les mete un poquito el tema de spacing, ¿no? Luego ya en la U14 se incorpora algo más porque se crean unos espacios de juego libre, en donde sí que hay unas normas más estipuladas o más marcadas, ¿no? Y en la U15 sí que ya comienza lo que comentas, ¿no? Desde los de arriba hasta los de abajo. La verdad es que la sensación que puede dar es que desde arriba se marca todo y ya está, ¿no? Y no es tanto así porque es muy consensuado. Es decir, hay mucha comunicación. Nosotros nos comunicamos continuamente. Alberto Lorenzo es el responsable técnico ahora de las selecciones, desde la absoluta para abajo, y estamos en continua comunicación de lo que queremos hacer y no queremos hacer, ¿no? Nosotros tenemos un libro táctico, que es un manual de uso, ¿vale? Que lo tenemos ahí, y que nos da un cierto criterio para la hora de trabajar, ¿no? Pero depende de la generación y de cómo lo quieras enfocar tú, pues tú vas moldeando un poquito ese libro táctico, ¿no? Y sobre todo te comunicas mucho con Alberto para comentarle las ideas que vas teniendo, ¿no? Es verdad que la sensación que da es que tenemos muchísimo bagaje, pero porque se van incorporando cosas en los momentos que lo necesitamos, ¿no? No tanto porque se les vaya metiendo mucha carga, sino porque cuando vamos incorporando cosas tenemos la gran calidad de tener jugadores que tienen mucho nivel. Las cosas que no hemos hablado es la capacidad mental y la inteligencia en el juego, ¿no? Que, por ejemplo, un ejemplo pues muy marcado es Juan, ¿no? Es Juan Núñez, ¿no? Que es el inteligente por naturaleza, ¿no? A la hora de jugar. Entonces, claro, al final jugando con estos perfiles, pues nos es fácil, ¿no? Ir incorporando situaciones cortas o situaciones más largas, ¿no? Y bueno, a mí me interesó mucho incorporarlo al B-Freshman porque creo que aquí en Baleares estamos haciendo un trabajo espectacular. Creo que... Ahora se me ha cortado. Espera un segundo, que ahora se ha cortado. Un segundito. Te oigo, pero se te ha parado la imagen. Espera un segundito. Que vuelva. Pero bueno, se oye bien, ¿eh? Si quieres continuar, se oye. Sí. Vale, pues lo que te comentaba iba un poco en la línea esta de que en Baleares estamos haciendo un trabajo espectacular a nivel técnico. Espectacular. Es decir, creo que la mayoría de jugadores que se incorporan Baleares a las selecciones técnicamente están por encima de muchos niños que vienen de otros espacios, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel táctico creo que tenemos que dar un pasito más, ¿no? Y no tanto con los pequeños, pero cuando vamos subiendo de categoría necesitamos dotarles de más elementos tácticos, como una batería de cosas que tú les vas incorporando y que ellos las puedan ir sacando en cuando se encuentren con un entrenador que se lo proponga o cuando ellos quieran crear un espacio o perfil de juego, ¿no? Y creo que eso es un tema importante y que para mí el B-Freshman pues será como un espacio de chicos con un nivel técnico alto y poderles dar este nivel táctico que
que desde Federación Española podemos incorporar a nuestros jugadores, ¿no? Vamos a ver, mucha gente se preguntará, igual que se preguntan con cualquiera, en cualquier situación, dirán, a ver, ¿cómo ha llegado este tío a selección española? Y me gustaría que contaras un poquito esa historia porque me parece brillante cómo consigues uno de los mejores resultados de la historia de selecciones con la selección mini en el año, no recuerdo el año, pero ha llovido mucho. Y a partir de ahí te llega la oportunidad de meterte en esa rueda gracias a ese gran resultado, ¿no? Entonces me gustaría que me contaras un poquito esa historia, cómo surge, cómo se produce, primero desde el campeonato mini, qué selecciones había, qué jugadores había en esa selección y cómo luego das el paso a las concentraciones de la española. Pues mira, yo tengo que estar eternamente agradecido a esos 12 chicos que se incorporaron conmigo porque yo llevaba la coordinación de selecciones y el año siguiente pues me apetecía coger una selección, entrenar y la categoría mini me encanta y cogí esa generación, ¿no? La del 98, ¿vale? ¿Y esto era en el año 2000? Pues la generación del 98, ahora estamos en la 2008, hace 10 años. 10, hace 11 años. Sí, 2000 bien. Sí, hace 10, 11 años ya. Entonces es una generación pequeña, el jugador más alto era Mickey Fons, que hacía unos 69, y el segundo más alto era Alberto Maura, que hacía unos 68. Pero tenía mucho talento y mucha capacidad de competir, ¿no? Entonces nos encontramos, no solo yo, porque luego estaba Iván Canals conmigo de entrenador y está Andrés Rodríguez de delegado, nos encontramos 15 personas que pensábamos muy parecido en lo que queríamos hacer, porque los niños creían mucho en defender toda pista, en ser muy agresivos, en buscar el 1 contra 1 como primera premisa, en no tener ningún miedo a tirar, muy descarados a la hora de tirar y penetrar para sacar ventajas. Entonces ahí nos encontramos un poquito 15 personas que pensábamos muy igual, ¿no? Y los niños lo entendieron desde el primer momento, ¿no? Entonces cuando llegamos al Campeonato de España tuvimos dos suertes, ¿no? La primera, que nuestro grupo era un grupo asequible, porque estaba Castilla-La Mancha, creo recordar, y Castilla-La Mancha y Cantabria, creo. O sea, había dos selecciones a las que podíamos ganar. Y luego nos encontramos con una Madrid con muchas dudas, ¿no? Con chicos con proyección y cierto talento como Víctor Moreno, o como Vallespín, como Ignacio Vallespín, pero que, bueno, una generación de Madrid con un poquito de dudas, ¿no? Entonces nos metimos en semifinales porque ellos y les ganamos, ¿no? Y luego, posteriormente, el equipo, pues como comentábamos, lo del Campeonato de Europa, ¿no? Se creció y en semifinales perdimos con Cataluña, pero competimos muy, muy bien. Y en el tercer y cuarto puesto con País Vasco, pues la verdad es que hicieron un partido inmenso, ¿no? Una generación con Jesús González, con Didac, con Alberto Maura y Mickey Fons, que han sido un poco los más conocidos, aunque Jesús está jugando. Alberto Maura, que se fue a Estudiantes, y Miquel Ángel Fons, que fue al Real Madrid. Exacto. Sí, bueno, es que los ficharon prácticamente en ese campeonato, ¿no? No les dejaron un poco salir, ¿no? Porque hicieron un campeonato tremendo, ¿no? Y bueno. Y de ahí te llaman para seguir en verano con ellos. En el mismo campeonato, durante el mismo campeonato, se incorporaba en la federación, porque siempre estaba Josep Bordas como responsable, pero ese año dejó de estar Josep Bordas y se incorporó José María Silva, ¿no? Y José María Silva, que es un exjugador y un tío de colegios y un tío de maestro de educación física, muy de la formación, muy de la educación. Creo que era, si no el de Madrid, el de Andalucía, el que jugamos contra Andalucía. Te vuelvo a invitar. Pues me comentó que con la charla. Sí. Un segundito porque se está yendo demasiado.
gestionar todo esto. Incluso desde que Sergio Scariolo empezó a entrar, pues mi relación con él se fue acercando un poquito y él mucho en mí y él fue el que apostó un poco para que ya dejara un poco U15, U14, U13, U12 y me fuera a ayudar y a trabajar con los 16, que es donde este año sigo y donde el año pasado disfruté del Campeonato de Europa. ¿Sí? ¿Me oyes? Esto es un problema de conexión, creo. No sé si ahora nos ves bien. Sí. Vale, Sí. ahora te vemos bien. Cuéntanos un poquito qué jugadores te han marcado de todas estas generaciones, 99, 2000, etcétera, etcétera, hasta 2003, 2004. ¿Qué jugadores te han marcado que has dicho, este tío la va a petar, este tío tiene talento y así ha sido, o otros que no, que a lo mejor no haya sido lo que se esperaba de ellos? Bueno, a mí hay dos jugadores que realmente me han marcado mucho, ¿no? El primero es Usman Garuba, que cuando la primera vez que lo llevamos, ya lo queríamos llevar cuando era de primer año, que jugaba en Castilla-La Mancha, que además no era Usman Garuba, se llamaba Usman Bona y cambió luego de nombre y se fue a Madrid a jugar ya de mini y de segundo año con el Real Madrid, y ya nos marcó mucho dos cosas, ¿no? La capacidad de competir que tenía, que era extremadamente competitivo, y luego las cualidades que tenía en el pase, ¿no? Que eso no se le valora demasiado, pero Usman tiene un instinto para el rebote único, y sobre todo tiene una capacidad en bote de pasar tremenda, ¿no? Y bueno, yo esa concentración me acuerdo mucho de él y de la ética de trabajo que él tiene. Es un niño con el que siempre te mira con los ojos muy abiertos y te está escuchando siempre, ¿no? Entonces yo sí que le vi a él capacidad, ¿no? La gente siempre me comenta, ¿no? Que por físico es que es muy bajo para su posición. Es que mira Felipe Reyes, ¿no? Hay jugadores que por la capacidad que tienen en ciertos aspectos que no son tan valorados como el rebote, como el pase en este sentido, como el elemento de competir y de saber gestionar los momentos calientes de los partidos, que están ahí y que tienen capacidad, ¿no? Este fue uno, Usman. Y el segundo es el que he tenido hasta ahora, que desde U12, y te lo voy a decir un poquito en broma, lo he ido sufriendo, que es Juan Núñez, ¿no? Juan Núñez es como el superdotado que tienes en clase, ¿no? Tú en clase, a veces, todos los que hemos sido maestros, siempre hemos tenido un superdotado, ¿no? Que se aburre en clase y que tú le vas dando cosas y él no las quiere hacer porque se aburre mucho. Y a Juan siempre le ha pasado eso, y cuando te digo lo padecido, porque yo al principio no lo entendía a Juan. Es decir, yo cuando lo traía a una concentración tenía unas peleas con él tremendas hasta que entendí que tiene una capacidad por encima del resto en el baloncesto. Es decir, es un superdotado del baloncesto. Es una alta capacidad, lo que se llama en el colegio niños de altas capacidades. Él es un niño de altas capacidades, ¿no? Entonces, a un niño que es así, en los colegios se les trata diferente, pues el baloncesto también hay que gestionarlo de otra manera, ¿no? Y entonces él, tenemos una lucha ahí, o hemos tenido una lucha estos últimos años que para mí al final ha sido un triunfo, ¿no? Verle jugar así como ha jugado, pero ha sido una lucha de su club. El Real Madrid ha trabajado muchísimo en él, a nivel psicológico y a nivel de gestión, y también desde la Federación Española, para poderle dar los estímulos necesarios para que él se sintiera cómodo, porque él en el plano humano es excepcional. Es un niño espectacular, es de los que disfrutas, porque incluso es el payasete, ¿no? de la selección, pero a nivel de entrenar, a nivel de trabajar, va un paso por delante en todo, y hay cosas que se le quedan cortas y los compañeros no le entienden, ¿no? Entonces todo eso para mí fue un reto, y la verdad es que ha sido espectacular, ¿no? Yo cuando supe que seguía en la U16 estuve muy contento, porque a mí me
me motiva mucho este salto de U15 a primera experiencia internacional. Sabía que no iba a contar con Juan y para mí es como haberme quitado el niño de encima, porque desde U12 hasta U16 lo he tenido siempre por aquí cerca, y ahora, bueno, yo creo que el estímulo que le tocaba era el Mundial, ¿no? Y la verdad es que me costó un poco digerirlo porque me gustaba tenerlo al lado, ¿no? Y porque si tienes a Juan, tienes mucho... Seguro. Tienes un seguro de vida. Vamos a hablar de entrenadores, porque, bueno, a lo mejor la gente no sabe, pero tú has trabajado o habéis trabajado y formado un grupo de entrenadores importantes de aquí de Baleares, y que formasteis un núcleo importante. Tienes muy amigo de Raúl Machado, de Ángel Cepeda, con los que evidentemente si te juntas con entrenadores de tanto nivel, al final se crea como una sinergia entre todos, que al final es imposible que no seáis grandes. Ya. Bueno, la verdad es que nosotros con las mujeres y con los niños tenemos las quedadas muy restringidas, porque cuando quedamos nos olvidamos de que tenemos hijos, de que tenemos mujeres, y nos ponemos a hablar de baloncesto todo el tiempo, ¿no? Incorpora a Luis Terrassa, ¿no?, que es otro de los que forma parte de este grupo, ¿no?, de técnicos que siempre estamos ahí. Y la verdad es que ellos, bueno, al final es una relación humana, ¿eh? Yo con Ángel Cepeda lo primero que digo es que es mi amigo, y luego lo demás el baloncesto viene después, ¿no? Y con Raúl igual, y con Luis Terrassa igual, ¿no? Pero es verdad que nos volvemos muy enfermos, ¿no? Y cuando hablamos incluso subimos mucho el tono y empezamos a... Porque yo te dije, porque ya... ¿Ves? Ángel Cepeda, por ejemplo, le encanta Juan Núñez, y me lo comentó cuando lo vi en Valencia, que hicimos el BAM. Es que este niño, cuando ahora en el Campeonato de Europa, ¿ves? Te dije que... Y la verdad es que, bueno, es lo que tú comentas, ¿no? Que al final todos tenemos diferentes maneras de ver la vida y el baloncesto, porque somos gente diferente, pero sí compartimos una pasión y sobre todo compartimos un origen, que es lo que nos tiene tan cerca, ¿no? Que es que nosotros empezamos en una pista exterior, que era la del Mallorca Básquet, con muy pocos recursos, y nos encontramos 4, 5, 6 técnicos de 20, 22 años que teníamos muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y bueno, y la verdad es que de ahí surgió esta relación personal y no la hemos perdido nunca, y siempre estamos un poquito pendientes los unos de los otros y compartiendo cosas, ¿no? No tanto a veces en pista, pero sí experiencias que cada uno va teniendo, pues las vamos plasmando un poco en una comida o en momentos que nos llamamos. Un claro ejemplo de que hay que confiar en los entrenadores jóvenes con ganas y con pasión, evidentemente, no con cualquier joven, pero hay que confiar, porque el entrenador joven con ganas y con pasión de ahora, que tiene 18 o 20 años, es el gran entrenador, el futuro gran entrenador, cuando tenga 30, 35 o 40. Entonces yo creo que todo el mundo empieza, y ¿quién os hubiera dicho a vosotros cuando estabas haciendo el Mallorca Básquet hacer que habéis hecho aquí en las islas? Sí, te he perdido. No, ya está. Te pregunté, vale. Claro, ¿quién te hubiera dicho bueno, que hay que confiar en los entrenadores jóvenes? Sí. Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no?, confiar en ellos. Y yo daría 2 mensajes, ¿no? De que la gente confíe en el entrenador que está preparado, ¿no?, capacidades, y que se forma continuamente, que es fundamental, el estar en continua formación. Pero también decirle a los entrenadores jóvenes que a veces hay que tener un poquito de paciencia. Eso también lo hemos aprendido un poquito, este grupo de técnicos que te comento, lo hemos aprendido un poquito a base de hostias, que algunas nos hemos llevado todos, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia y no siempre estar pendiente de que no me llaman aquí o de que no estoy allí, o marcar nuestro camino y poquito a poco hacer cosas que, si tenemos calidad y talento, las oportunidades y las capacidades para hacer cosas llegan, ¿no? Yo también en mi momento pequé un poco de impaciente, incluso te puedo decir que yo cogí algún equipo sin estar al 100% preparado, ¿no? Yo me acuerdo de un equipo cadete que yo cogí
el de Alberto Corbacho, Iván Matemalas, Isaac Cruz, era un super equipo. Y yo era un entrenador de 23 años, ¿no? Y creo que tenía mucha ambición y muchas ganas, pero me faltaba un punto de formación. Y me costó mucho ese año y esa temporada. Me sirvió mucho para aprender, pero entre comillas fue una hostia un poquito de... Y ganamos y lo hicimos súper bien, pero no acabé de estar contento con ese año mío de entrenador, ¿no? Y me sirvió mucho para luego los años siguientes, generaciones como la del 85 que llevé, de Dani Márquez, de Carlos Sanemeterio, de tal, ya las llevé de otra manera, ¿no? Ya las gestioné de otra manera. Y ese es el puntito, ¿no? A veces que los técnicos jóvenes tienen, y yo tuve en su momento, y Ángel Cepeda, o Raúl, o Luis tuvo, de ser muy impaciente, ¿no? De ver que tienes un cierto talento para hacer esto, que se te da más o menos bien, pero quieres, ¿no? Quieres hacerlo y quieres hacerlo ya y quieres que te ofrezcan y te gustaría estar en tal equipo y ves a otro y dices, es que ¿por qué está y no estoy yo? Bueno, hay que tener paciencia que todo llega. Eso yo es un mensaje que les querría dar. Ha sido un gran mensaje, Juanan, un grandísimo mensaje, porque muchos entrenadores, estos últimos años que tengo la suerte de presidir el comité de entrenadores, pues muchos entrenadores contactan conmigo y me preguntan qué puedo hacer, qué tal, y yo siempre les doy el mismo mensaje: tienes que tener paciencia de hacer las cosas bien, y puede que incluso no llegan, pero también hay muchos detalles, hay algunos que me comentan, es que claro, yo ahora puedo, pero yo no sé si podré dentro de unos años, es decir, el factor emocional, el factor de familia, de tener hijos, de trabajo, de no sé qué, pues claro, te crea una presión muchas veces para mí. Por eso mucha gente me pregunta ¿qué puedo hacer? Me encantaría estar aquí, me encantaría probar esto, me encantaría probar lo otro. Y yo siempre les doy el mismo mensaje: hay que tener paciencia y sobre todo tener disposición, estar preparado. Cuando te llega la oportunidad de estar preparado, porque si te llaman para ir a según qué sitio y resulta que tú aquí pues tienes un trabajo, tienes mujer, tienes familia, tal, es muy complicado. Entonces hay que estar preparado en todos los aspectos. Sí, yo creo que hay que coger las oportunidades cuando llegan, no anticiparse y buscarlas tú, sino que te lleguen después de que tú estás trabajando bien, ¿no? Y luego hay otro mensaje importante, es que igual que en el casino no lo jugamos todo a un número, pues tener siempre varias balas, ¿no? Personales para gestionar, ¿no? Yo, por ejemplo, no me he dedicado nunca al baloncesto. O sea, siempre me he dedicado a ejercer la docencia, ¿no? Y el baloncesto siempre ha sido un complemento, ¿no? Y he estado un año en Le Plata con Xavi Sastre y he estado ahora trabajando desde hace unos años en la Federación Española y he estado trabajando en la cantera del Valle San Agustín, ¿no? Coordinando la cantera, y he estado en diferentes ámbitos, ¿no? Y de director deportivo de la Federación en casi 2 años, ¿no? Y nunca ha formado parte en primera línea de mi vida laboral. Yo creo que es importante que si te llega la oportunidad y la opción, y como le pasó a Ángel en su momento, de poder dar este salto, pues adelante y para adelante y no tener miedo en hacerlo, ¿no? Ángel sacrificó muchas cosas y arriesgó incluso por esa situación, ¿no? Y al final le ha salido genial y todos los amigos que estamos contentos, ¿no? de eso. Pero bueno, si llega de una manera o de otra, de la manera que llegue, siempre tener más cosas, ¿no? No jugarlo todo, no, yo quiero ser entrenador sí o sí. Bueno, tú quieres ser entrenador, pero el mundo del entrenador es muy difícil. Es muy difícil porque es una rueda difícil en la que está muy marcada la gente que está trabajando actualmente, que es difícil entrar en esa rueda, que los niveles económicos de muchas entidades son complicados. Yo, de director deportivo en la federación, combinaba los dos espacios porque en la federación, en el momento en el que yo entré, no podía gestionar económicamente un director deportivo todo el tiempo, ¿no? Full time. Y lo mismo en otros espacios, ¿no? Yo creo que es importante eso, ¿no? Que tengamos claro que es nuestra pasión y que la tenemos que llevar a donde podamos, pero también que tengamos otros recursos, ¿no? Porque toda una carta en este mundo del deporte de élite es complicado, ¿no? Y ahora mismo, con lo que tenemos delante encima, va a ser un poquito más complicado. Va a ser más complicado, exacto. Pero bueno, yo creo que la pasión hay que llevarla y que yo
he sacrificado también, igual que tú, a ti te ha pasado lo mismo, Martí, he sacrificado momentos familiares, ¿no? Por la fe o por... O sea, yo este verano no he estado en casa. O sea, he estado todo el verano fuera, que es el momento que puedo estar con la familia, ¿no? Semana Santa, vacaciones de Navidad, situaciones de puentes de diferentes, puente de mayo, puente... Yo siempre, normalmente estoy con la FEP, ¿no? Y haciendo actividades. Y antes, cuando estuve en Muro en su momento, pues los fines de semana siempre eran coger rápido un vuelo, mirar aquí tal, no sé qué. Con el Bahía igual, ¿no? Cuando estuve en Bahía, pues intentar estar lo más cerca posible del EVA, de lo que se estaba haciendo y tal, ¿no? Y con la federación, pues exactamente igual. También te digo una cosa, no me arrepiento de nada. O sea, lo he disfrutado muchísimo. Por eso es importante coger los barcos, ¿no? Siempre estás a tiempo de algún momento, si ya no puedes o no llegas, pues bueno, pues dar un paso al lado, como a mí me ha pasado en la federación, que tuve que dar un paso al lado por tiempo y por espacio, ¿no? Pero no me arrepiento para nada de haber entrado en la federación como director deportivo o de estar trabajando ahora en la FED, porque me llevo en la mochila de vivencias y de experiencias cosas que si hubiera dicho que no o no me hubiera atrevido, pues no las hubiera vivido y creo que eso es un mensaje que les hemos de dar, ¿no? Que cógelo y luego ya si lo tienes que soltar, suéltalo, pero cógelo. Exacto. Pues nada, Juanan, tenemos que cortar porque ya se va a cortar ahora la conexión cuando llegamos a la hora. Ha sido un placer tenerte. Creo que ha sido un aprendizaje brutal para todos. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, casi 30 personas todo el tiempo conectadas. Y muchísimas gracias, Juanan, por estar con nosotros. Mañana tenemos un día especial de Compartim Básquet, que tendremos a policías y a enfermeros y a gente que está trabajando duro en la trinchera. Muchas gracias, Juanan. Eso sí que tienen nivel y que tienen valor, ¿eh? A estos hay que darles no un aplauso, más de uno. Venga. Y tanto. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos.